Buenas noches, mi nombre es Federico González Bogotá. Voy a explicar el laboratorio número 8 de automatización industrial para el quinto semestre de mecatrónica. Entonces, bueno, tenemos el punto uno, que es una secuencia por método cascada, en donde vemos dos cilindros de doble efecto, A0, A1, que es el inicio y el final, y B0 y B1. Tenemos dos válvulas 5A2 accionadas por electrónica, Y1, Y2, Y3 y Y4 respectivamente, y una fuente de alimentación. Tenemos el circuito eléctrico dividido en dos bloques, en donde en el primer bloque vamos a tener un botón de start, un normalmente abierto que es A0, que en este caso está cerrado porque el cilindro 1 está en el inicio, un K1 que se accionará con el relé, un K2 que es un normalmente cerrado, un B1 que es un normalmente abierto, un relé K2 que va a activar este interruptor de acá y este interruptor de acá, al igual que K1 va a activar este, y al momento de activarse K1, este que es normalmente cerrado se va a abrir y tenemos un flujo de corriente. Entonces al accionar el botón de start, el K1 se va a activar, va a enviar la señal a este K1 de acá, que activará el Y1, en donde va a salir el cilindro, y al llegar a A1 activará la entrada de este lado, que es el Y3, lo cual accionará el B0 para que llegue a B1. Una vez llegue a B1, se cerrará este paso de acá, activará el relé K2, que va a cerrar el paso de acá, va a cerrar el paso de acá, va a activar el Y4, que va a devolver la B, y después va a activar con el B0 el Y2. Entonces vamos a simularlo. Entonces, como vemos, al oprimirlo se realiza la secuencia. Ahora tenemos el punto 1, pero por el método paso a paso. Entonces tenemos el mismo circuito neumático y tenemos los dos bloques eléctricos. El primero es el segundo es muy similar, este bloque de acá. Y a diferencia de este bloque, entonces tenemos un botón de start que va a pasar por el normalmente abierto, que en este caso está cerrado por el A0 que lo está activando. Va a llegar un K4 que solo se va a activar cuando le demos este pulso, o sea, solo se va a activar cuando el BC esté en cero. Luego tendremos el K2 que va a estar también cerrado, es un normalmente cerrado, y tenemos el relé K1 que nos va a hacer un puente con la corriente. Lo mismo se repite en esos tres circuitos. Entonces vamos a simularlo. Entonces, como vemos, suprimimos el start, no realiza ninguna opción ya que no tiene corriente por el K4. Al oprimir este, vemos que ya tiene el K4, el relé K4 se activa, cierra este flujo de acá para hacerlo continuo, y este interruptor de acá también se cierra. Entonces, al soltarlo, ya está energizado el circuito y oprimimos el botón de start y realiza la secuencia. Ahora tenemos el punto 2, que es un método cascada con tres cilindros, en donde vamos a realizar una secuencia en que al momento estos tres cilindros están conectados por una válvula 5A2 accionada eléctricamente. Tenemos los dos bloques de corriente. Entonces en el primero lo que vamos a ver es un botón start a este lado que energizará el circuito, pasará corriente al K1 y activará el relé K3, el cual hará la señal constante y dejará el paso de corriente acá. Como A- está presionado porque el cilindro empieza desde cero, se activará el relé K1, el cual dejará el circuito en corriente continua y abrirá este circuito que va a activarse
al momento de que B más llegue a su final. Entonces, el K1 al activarse va a cerrar este bloque de acá, lo cual activará el Y1, accionará este lado de acá, el cilindro saldrá, activará el A más cerrará este interruptor de acá, lo cual activará el Y3, que hará que salga el cilindro hasta B más. Al accionar B más se repetirá el circuito, pero por este lado en donde se activará K2, que cerrará este interruptor de acá, accionará K4 que devolverá el cilindro B y al cerrarse activará este interruptor de acá que en ese momento está cerrado, activa Y5, sale el cilindro C+, al llegar a C+, vuelve y se cierra este ciclo, activa el relé K3, el relé K3 activa el bloque Y6, el cual devuelve el cilindro, y este al devolverse activará Y2 que devolverá A más. Entonces es una secuencia A más, B más, B menos, C más, C menos, A menos. Entonces como vemos, le damos el flujo. Y vemos que se realiza la secuencia correctamente. Ahora tenemos la misma secuencia pero representada por el método paso a paso. Entonces tenemos los mismos tres cilindros, dos bloques eléctricos, tenemos un pulso de inicio, el cual activará por el paso normalmente cerrado de K2 el relé K1, el cual cerrará este ciclo para que sea continuo, cerrará este de acá para después el accionamiento con B+, y K3 al K2. Entonces el K1 se cierra, activa Y1, lo cual impulsa el A+, al llegar al A+, impulsará el Y3, el cual activará el B+, por el cual se cerrará este circuito, se activará el relé K2, el cual cerrará y repetirá el ciclo. Entonces llega a Y4, Y4 devuelve a B-, B- activa el Y5, el Y5 sale C+, C+ cierra este ciclo acá, activa el relé K3, K3 se cierra, activa Y6 que devuelve el C+, y al llegar a C-, activará el Y2 que devuelve a la menos. Entonces le damos el pulso. Y vemos que el circuito funciona correctamente. Ahora tenemos el punto 3, que es una secuencia con 4 cilindros. Entonces son los 4 cilindros de doble efecto ABCD con sus válvulas 5A2 accionadas eléctricamente. Tenemos los dos módulos eléctricos separados. Entonces tenemos un primer pulso que pasa por el B-, que es normalmente abierto, que en este caso está cerrado por el B-. Este activará el K1, el cual dejará el flujo continuo por un momento, cerrará este bloque de acá, activará el A1, el cual accionará de A- a A+. Al llegar a A+, cerrará este bloque que activará el B1, el B1 hará de B- a B+. Al llegar a B+, activará el C1, que hará de C- a C+. Al llegar a C+, activará el D1, que hará de D- a D+. Una vez llega a D+, se cierra este interruptor, el cual activa el relé número K2 que abre este circuito, cierra este por acá y continúa por este interruptor activando el D0 que devuelve el cilindro de D+ a D-. Al llegar a D- activa el C0 que devuelve de C+ a C-, C- activa A0
que devuelve de A más a A menos, y A menos activará el B0 que devuelve de B más a B menos. Entonces, como vemos, al pulsar no ocurre. Entonces tenemos una secuencia A más B más, C más D más, D menos C menos, A menos B menos. Entonces tenemos el punto 3, método paso a paso. Tenemos los mismos 4 cilindros con sus válvulas. Tenemos los dos módulos eléctricos, en donde en el primero encontramos un pulso, un B0 que es normalmente abierto y que en este caso está cerrado, el K8 que está abierto, que se acciona con este pulso de acá, el K2 que también está cerrado, es normalmente cerrado, y un K1 que accionará. Este K1 de acá cerrará este bloque para que sea continua la señal y accionará el A más. Entonces, al accionar A más llegará a A1, que con este K1, estos dos, darán un flujo de corriente por K3 activando K2. K2 activará B más, B más llegará a B1, B1 se cerrará, K2 al estar activado dejará un flujo de corriente que activa, pasa por K4, activa el relé K3, que activa el sinusoidal C+, el cual activa C1, C1 pasa por acá sobre K3, que en este caso va a estar cerrado, pasa por K5 y llegará a K4, que activará, repetirá el proceso hasta el final, como dice, paso a paso, y una vez llegue a su final se detendrá. Entonces, como vemos, si pulsamos no realiza ninguna acción. Entonces le damos corriente por el K8, lo activamos y ahora sí realizamos la secuencia. Ahora tenemos el punto 4 por método de cascada, donde tenemos dos cilindros, tenemos dos circuitos eléctricos, tenemos un pulsador start, el B0 que va cerrado, el K1, el relé que se activará una vez oprimamos el botón de start, cerrará este paso de corriente, pasará por el K2 y hará un flujo constante. Al activarse K1 se activará el Y1 que dará la señal A más o A1, la cual cerrará este interruptor activando Y3 y haciendo que salga para B1. Una vez activado B1, la señal seguirá su flujo hasta K2, el cual cerrará este interruptor, se hará constante y activará el Y2 para devolverlo a A0 y el Y4 que pasa por el A0, que en este caso ya va a estar cerrado, activando el B0. Entonces, como vemos, una vez le damos clic, realiza la secuencia A más, B más, A menos, B menos. Y por último tenemos el punto 4, pero por método paso a paso. Entonces tenemos los dos cilindros, las dos válvulas accionadas eléctricamente, los dos circuitos electrónicos en donde tenemos un botón de start que irá con B0 que está cerrado, el K4 que se activará solo cuando presionemos este pulsador, un K2 que es normalmente cerrado para cuando se active el siguiente circuito, el K1 que dará un flujo continuo independiente de K4 y B0 y activará el Y1 que hará la salida a A+. Luego tendremos el K1 ya cerrado, dará flujo a A1 que va a estar activado, pasará por K3 que está cerrado, es normalmente cerrado, coge el relé K2 y lo activa
el cual le da el pulso al Y3 para accionar B+. Una vez está activado el B1, el K2 también está activado, entonces la corriente fluye por el K4, activa K3, que activa Y2, activa la señal continua y devuelve a A0. Cuando está en A0, vuelve y se activa este interruptor. K3 ya está cerrado, entonces por K1 se cierra, se activa relé K4, la señal es continua y se activa el solenoide Y4 que devolverá a B0. Entonces, como vemos, si le damos el pulso de Start, no realiza la acción debido a que falta el pulso de inicio de corriente. Ahora si realizamos el pulso y vemos la secuencia A más B más, A menos B menos. Y eso sería todo. Muchas gracias.